Seguramente en algún momento de la vida habrás oído del efecto fotoeléctrico, tal vez en la escuela, en alguna clase mientras prestabas más atención a lo que salía de tu nariz que a lo que salía de la boca del profesor, tal vez a lo que escuchaste en los baños de la secundaria mientras realizabas tus necesidades fisiológicas, o tal vez lo llegaste a escuchar del nerd intelectual y castroso del salón. Es que muy probablemente ya has oído hablar de él, e inclusive ya lo has visto puesto en práctica en varios de tus aparatos. Sin embargo, no te has percatado de esto. Y es por eso que hoy te explicaremos brevemente de dónde y cómo surgió tal fenómeno, cómo fue el desarrollo de este a través del tiempo, y lo más importante, de qué trata tal fenómeno y cuáles son las ecuaciones que lo describen. Bueno, pues todo comienza alrededor del siglo XIX, cuando toda la comunidad científica quedó asombrada por las contribuciones realizadas por un James Maxwell, o Maxi, para los cuates, al crear las ecuaciones matemáticas que lograron unificar el campo de la electricidad y el campo del magnetismo, creando así un nuevo campo de la física conocido como electromagnetismo. Y en consecuencia de esto surgió un gran interés y curiosidad por entender este nuevo campo de la física, lo que conllevó al físico alemán Heinrich Hertz a realizar varios experimentos deseosos de comprobar los modelos teóricos de Maxwell, y uno de esos experimentos trataba acerca de la producción y recepción de las ondas electromagnéticas. El experimento consistía en provocar una chispa con una bobina de inducción y detectar los efectos de la radiación electromagnética emitida observando la existencia de otra chispa entre las puntas de un alambre enrollado en forma de un círculo y a cierta distancia del emisor. Y para observar mejor la chispa del receptor, solía cubrir el aparato con una cubierta oscura. Al hacerlo notó que la chispa variaba de longitud, por lo que concluyó que la luz proveniente de la chispa emisora causaba este fenómeno fuera de lo común. Después, usando un prisma, plagió la idea del álbum de Pink Floyd y logró descomponer la luz del emisor y descubrió que la chispa en el emisor era más intensa al ser expuesta a la luz ultravioleta. Pasó varios meses experimentando y estudiando el fenómeno, pero no logró nada, debido a que desconocía la existencia del electrón. Y lastimadamente, como no era el prota del anime, terminó muriendo pocos años después. Sin embargo, en 1897, Joseph Thomson, investigando los rayos catódicos, dedujo que los rayos catódicos consistían de un flujo de partículas cargadas negativamente, a las que llamó corpúsculos, y no bastándole con eso, probó que la luz ultravioleta incidida en los experimentos del efecto fotoeléctrico provocaba que las mismas partículas encontradas en los rayos catódicos fueran expulsadas del material. La comunidad científica aceptó las conclusiones de Thomson y nombraron a las nuevas partículas expulsadas de los materiales como fotoelectrones, aunque básicamente siguen siendo los mismos electrones solo que con otro nombre. Y también aceptaron que el fenómeno se debía tanto a la luz ultravioleta como a otras radiaciones de otras frecuencias. Pero aún así, Thomson tampoco logró modelar una teoría que lograra explicar tal cual dicho fenómeno. Posteriormente, en 1902, Philipp Lenard llevó a cabo un estudio experimental del efecto fotoeléctrico y descubrió que se producía al ubicar dos placas metálicas dentro de un tubo de vidrio en el vacío, y que al conectar cada placa a una batería e incidir la luz ultravioleta en una de ellas, se detectaba la presencia de una corriente eléctrica causada por los fotoelectrones expulsados de la placa de metal iluminada. Después, volvió a cargar negativamente a las placas, solo que esta vez agregó un potencial que tenía la función de oponerse al movimiento de los electrones fotoemitidos, de modo que decidió llamar a este potencial de frenado, y descubrió que este potencial de frenado era igual a la energía cinética de los electrones, y descubrió que la energía máxima de los electrones emitidos no dependía de la intensidad de la incidente, sino que esta dependía de su frecuencia. Y bueno, uno podría pensar, ya está, ¿no? Solo hay que relacionar el comportamiento del fenómeno con la incidencia de la luz y modelar un marco teórico que describa el fenómeno. ¿No? Pues no. Y de hecho no solo no se logró encontrar una explicación a tal comportamiento, sino que ahora lo empeoró, ya que ahora ya no se podía explicar el fenómeno con la física clásica, debido a que contradecían los postulados hechos por Maxwell, el comportamiento de la luz como la onda, y pues ya se imaginan cómo estaban los científicos del siglo XIX. Y bueno, probablemente se estén preguntando, ¿y el porqué de esto? Pues bien, verán. Antes del descubrimiento de Lenard, se tenía la teoría de que el campo eléctrico oscilante de la onda de luz que entraba les transmitía calor a los electrones, causando que estos vibraran, lo que eventualmente terminaba liberándolos de la superficie del metal. Esto basado en la suposición de que la luz viajaba por el espacio puramente como onda, y los científicos también tenían la idea de que la energía de la onda de luz era proporcional a su brillo o intensidad, lo que se relacionaba con la amplitud de la onda, por lo que entonces se tenía la hipótesis de que la energía cinética de los fotoelectrones emitidos debería incrementarse con la amplitud de la onda, es decir, que a mayor brillo o intensidad mayor energía, además de que la cantidad de electrones emitidos estaba relacionada con la frecuencia de la onda. Para entender mejor tales conceptos, lo explicaremos con un esquema un tanto más sencillo y entretenido. Supongamos que hay unas pelotas de playa colocadas en un muelle junto al mar, de modo que el muelle hace el papel de la superficie de metal, las pelotas los electrones y las olas la amplitud y la frecuencia de las ondas de luz.
Entonces, si una sola ola grande chocara contra el muelle, esperaríamos que la energía de esa ola grande mandara a volar las pelotas de la playa fuera del muelle con mucha más energía cinética comparada a una sola ola pequeña. Al mismo tiempo que si una ola podía lanzar una cierta cantidad de pelotas fuera del muelle, entonces más de una ola podría lanzar una mayor cantidad. Pero desafortunadamente, y por lo visto, esto no ocurría así. Y de hecho, estaba ocurriendo todo lo contrario a lo descrito anteriormente. Y es aquí donde aparece nuestro prota, un joven físico alemán que logró esbozar una teoría basada en las investigaciones y teorías realizadas por Max Planck y que pondrían fin a esta gran incógnita. Pues bien, dado que las hipótesis basadas en la descripción clásica de la luz como onda habían fallado, era necesario crear un nuevo modelo que se adaptara a esto. Y fue entonces que Albert Einstein propuso una teoría, la teoría del fotón, en la que propuso la existencia de partículas para la luz, y señaló que la luz monocromática de frecuencia F que se propagaba en el vacío consistía de un flujo de partículas o cuantos, y de esta forma se podría explicar aquellos fenómenos que la teoría ondulatoria de la luz no podía explicar, como por ejemplo la fluorescencia y por supuesto el efecto fotoeléctrico. Entonces, se establece que la radiación electromagnética está formada por paquetes de energía que se comportan como partículas, llamadas fotones, y cada fotón tiene una energía que depende únicamente de la frecuencia de la radiación, y está dada por la siguiente ecuación. La energía del fotón va a ser igual a h por f, donde h es la constante de Planck y f la frecuencia de la radiación electromagnética. Y de esta forma, al fin se podía hacer una descripción del fenómeno, por lo que volvamos al sistema que realizó Lennard y veamos qué es lo que sucede. Si incidimos nuevamente una radiación electromagnética a la placa cargada negativamente, obtendremos que los fotones contenidos en la radiación chocarán con los electrones de los átomos del emisor, y al momento en el que chocan, estos le ceden toda su energía a los electrones, causando que estos terminen siendo expulsados del átomo, yendo a parar al colector, generando así una corriente eléctrica. Ahora observemos qué pasa si variamos la intensidad y la frecuencia de la incidencia de la luz. Notaremos que cuando el voltaje es cero se detectan fotoelectrones siempre que el metal se ilumine con una luz de frecuencia F, mayor que una frecuencia umbral, que es la frecuencia mínima de la luz incidente sobre el emisor para que tenga lugar el efecto fotoeléctrico. Sin embargo, sea cual sea la intensidad de la luz, no se observa corriente si la frecuencia está por debajo de la frecuencia umbral. Esto debido a que si F se reduce, la energía del fotón será menor que el trabajo requerido para que éste sea expulsado. Por otro lado, si F está por encima de la frecuencia umbral, un aumento de la intensidad provocará un aumento del número de fotoelectrones, sin embargo la energía cinética no variará. Y de esta forma tenemos que el valor de la energía cinética básica de los electrones depende de la frecuencia de la luz incidente y que la energía total del fotón incidente debe ser igual a la energía cinética del electrón expulsado más la energía requerida para expulsar el electrón del átomo. La energía requerida para liberar el electrón del átomo se llama función de trabajo del metal, que se representa por el símbolo phi. Lo podemos ver en la siguiente ecuación. Y de esta forma obtenemos la relación como la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico. Y teniendo relaciones de variables podemos ir despejando y obtener otras distintas ecuaciones a la de Einstein. Y bueno, es increíble cómo este fenómeno físico terminó siendo de bastante influencia para las nuevas investigaciones que fomentaron la apertura de una nueva rama de la física. Y no solo eso, es increíble cómo terminamos encontrando aplicaciones del fenómeno en nuestra vida diaria, como en las cámaras, en el dispositivo que controla los tiempos de exposición, en los detectores de movimiento, en el alumbrado público como regulador de la cantidad de tono en las máquinas copiadoras, en las celdas solares muy útiles en los satélites, calculadoras y relojes. Es muy interesante que también es aplicado en los alcoholímetros, en donde la reacción del alcohol con la sustancia de prueba provoca cambios de color medidos en el dispositivo, permitiendo conocer entonces la concentración de alcohol en el individuo. Y en la actualidad esto ha sido la base para la investigación y la producción de energías más limpias y renovables como es la energía solar, la cual basa gran parte de su funcionamiento en este fenómeno. Así pues, en conclusión, es increíble cómo a partir de algo que parecía ser insignificante se puede llegar a convertir en algo tan grande y complejo que termina embarrando e impregnando a todo con su relevancia, y puede que por un momento no hayamos explotado todo su potencial, pero tal vez algún día lo lograremos y veremos las maravillosas cosas que tiene este vasto universo para nosotros.